aquí mi compañero, es Pedro Villarreal Cuellar, es actualmente estudiante de licenciatura como médico cirujano y partero aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es su segundo año en el programa de desarrollo de investigación 360 en su dirección de investigación, y también es su segundo año como subinvestigador de pregrado en ciencia básica en el departamento de histología. También actualmente está como investigador de pregrado en el departamento de alergias y ha colaborado en líneas de investigación en ciencia básica, medicina tradicional, análisis crítico de literatura biomédica, integrando herramientas como estadística, modelado computacional y redacción científica. Así con confianza luego lo pueden preguntar aquí a mi compañero. Muchas gracias. Un aplauso, un aplauso. Pues sí, como dice Prax, yo soy estudiante de quinto semestre de la facultad. Empecé a hacer investigación desde el primer semestre, o sea, empecé a meterle ahí. En el programa de desarrollo de investigación que tenemos de la subdirección de investigación, es el único que hay ahorita en Latinoamérica, programa enfocado al desarrollo de investigadores en ciencias clínicas. Y pues ya voy en mi segundo año, y este es uno de los proyectos que han salido. Estuve entre varios que quería traer, pero este es el más reciente y el que estamos ahorita corriendo, entonces por eso me llamó la atención traerles este. Este trata acerca de la asociación entre deficiencias de vitamina D y comportamientos disruptivos en la población pediátrica. Lo estamos haciendo, el investigador principal es mi mentor, el doctor Neri Alejandro López Villalobos, y los investigadores colaboradores son la doctora Gabriela Elizondo Maña, yo, estudiante Pedro Villarreal, y una compañera de pregrado, Larisa de la Cruz Almazán. Bueno, ¿qué trata este proyecto? Este proyecto es una revisión sistemática y un metaanálisis. Primero, o sea, la mayor duda que yo llevo a tener con mis otros compañeros cuando les explico qué estoy haciendo es que me dicen, bueno, cuando les explico un proyecto de ciencia de investigación primaria, o sea, de que agarro pacientes, experimentamos con ellos y demás, pues es más fácil de comprender. Pero cuando les digo una revisión sistemática, me dicen, ¿y qué es una revisión sistemática? ¿Cómo se hace una revisión sistemática? Y un metaanálisis, pues más de lo mismo. Una revisión sistemática, pues para más o menos contextualizar qué es. Nosotros en ciencia médica, y es uno de los lugares donde más se presta hacer revisiones sistemáticas, porque en las ciencias médicas trabajamos con seres humanos principalmente. Los seres humanos son un campo muy variable. Lo que le pasa a un ser humano no le va a pasar al otro, y cada ser humano es diferente. De hecho, en medicina tenemos el lema, el dicho de que no tratamos enfermedades, sino que tratamos personas enfermas. ¿Por qué? Porque nunca va a ser lo mismo entre un paciente entre el otro, e inclusive entre características particulares. No va a ser lo mismo tratar un paciente de Monterrey que un paciente de San Nicolás o así. ¿Por qué? Porque la contaminación, la exposición a rayos ultravioleta, etcétera, muchas cosas que inclusive nunca vamos a poder saber van a variar en cómo va a funcionar el tratamiento en un paciente o en otro. ¿Y luego qué pasa con esto? La investigación clínica, ¿para quién se hace? Para médicos. No la hacemos para, o sea, no se hace para que la lea así en general personas que quieran buscar así, porque es un poco complicado que entendamos todos los conceptos. Se hace para que la lean médicos, pero el problema es que los médicos rara vez tienen las herramientas para discernir críticamente de cuál es información buena y cuál es información mala. En muchos artículos están sesgados, o sea, siempre va a haber mucha literatura que está sesgada. ¿Sesgada por qué? Puede ser por el propio observador, o sea que el médico está viendo algo y por sus creencias personales mide de forma diferente y ya, salió diferente el estudio. O puede ser por el sesgo de muestreo, que para medicina siempre vamos a tener que tomar muestras porque nunca vamos a poder explorar toda la población de pacientes. El sesgo de muestreo, pues agarramos a cierta parte de la población, pero esta parte de la población no representa toda, esta muestra de la población no representa bien a mi población. Entonces, ese sesgo de muestreo también va a hacer que mi estudio no dé el resultado que sea verídico para una población. Y también hay otros tipos de sesgos, como los sesgos ya de conflictos de interés. O sea, cuando en medicina también se da mucho que los estudios patrocinados por la industria, porque toda la industria farmacéutica siempre ocupa para lanzar un medicamento al mercado, que se hagan estudios de investigación clínica que avalen que ese medicamento funciona y no hace daño sobre todo. Entonces, ¿pero cómo lo van a hacer? La industria no puede hacerlos directamente. Le tiene que pagar a centros donde se hace investigación para que prueben estos medicamentos. Van a probar estos medicamentos, pero siempre va a haber un sesgo, porque a lo mejor si a mí me está pagando una industria farmacéutica por hacerles ese estudio y yo quiero que salga bien porque me están pagando, entonces voy a tratar de que salga bien. No es lo correcto y yo no lo hago, pero no falta quien lo haga. Y ese es el problema. Entonces por eso va a haber muchos estudios sesgados y un investigador clínico es el que tiene que hacer estos estudios. Un médico es el que los tendría que leer, pero un médico ¿qué va a hacer? Va a buscar en una base de datos PubMed, que es la más común en medicina, va a buscar el primer artículo que le salga, lo va a leer y va a decir, ah bueno, esto es la verdad.
si él busca un artículo y le salió el medicamento X funciona bien para tratar la diabetes, él va a decir, ok, funciona bien para tratar la diabetes. No va a ver si hay otro artículo que diga lo contrario, si hay mucha más literatura al respecto, no va a saber cómo evaluar si esa literatura está sesgada, que hay herramientas para ver si la literatura está sesgada. Para eso nos sirve a nosotros hacer una revisión sistemática. Una revisión sistemática, nosotros como investigadores juntamos toda la literatura que hay de un tema, todos los artículos que puedan hablar de un tema en específico, de una pregunta de investigación, y tratamos de hacer una síntesis cualitativa. Eso es la revisión sistemática, una síntesis de todo lo que encontramos en los estudios. Vamos a juntar todos los estudios que digamos que tienen que ver exactamente con ese tema y vamos a resumirles a todos los médicos que quieran leer esto en un solo artículo, todo lo que hay de ese tema. ¿Para qué? Para que sea más fácil para ellos leerlo, comprenderlo y pues no complicarse la vida buscando otros. Ahora, el metaanálisis. Metaanálisis es un complemento que nosotros en ocasiones podemos hacer una revisión sistemática. Este complemento, ¿a qué se refiere? Toda la metodología estadística, los procesos de combinación de datos y demás que nosotros utilizamos para sintetizar la información de forma cuantitativa. Casi todas las investigaciones tienen un análisis estadístico per se, o sea, en casi cada artículo vamos a ver una sección de análisis estadístico donde se ven los resultados cuantitativos de los experimentos individuales. Nosotros en el metaanálisis agarramos todos esos resultados y combinamos esos resultados para buscar tener un dato conciso de lo que es la verdad entre lo que hay ya en la literatura. Y bueno, ahorita vamos a buscar esto de la deficiencia de vitamina D y los comportamientos disruptivos en la población pediátrica específicamente. Déjenme lo avanzo. Esta idea nace de un caso clínico que le llevó ahí a mi mentor y que comentaban entre otros colegas de ahí, que ha habido muchos reportes de casos en la actualidad de pacientes que un trastorno de la conducta disruptiva puede ser, llámese síndrome del espectro autista, trastorno de déficit de atención hiperactiva, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Todos estos trastornos son cosas que nosotros podemos evaluar en un paciente, verlas y pues obviamente comprometen la calidad de vida de nuestro paciente. Estos casos se han demostrado y se han salido muchos reportes de casos que es donde llegan pacientes con esto y a fin de cuentas el diagnóstico clínico es un trastorno de déficit de atención hiperactiva, pero realmente no tenían eso en base a su configuración neurológica, sino que tenían una deficiencia de vitamina D. La vitamina D se ha asociado recientemente a que puede causar problemas neurológicos. Entonces, eso es la base de este estudio. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo funciona la vitamina D y todo, porque pues sé que acá es matemáticas para contextualizar más o menos. Sabemos que la vitamina D, y lo más importante que se tiene que tener, la vitamina D, la que llega de los rayos del sol y nos ayuda para el hueso, y ahorita se está demostrando que es para muchas más cosas. Tenemos que primero, la vitamina D nosotros podemos tener muchas formas, vitamina D1, D2, D3, etc. La sintetizamos nosotros mismos y también la traemos de la dieta, pero la más importante es la que sintetizamos nosotros mismos. Que nosotros la sintetizamos en base al colesterol. El colesterol es un tipo de grasa que tenemos en el cuerpo y demás, que muchas veces nos hacemos de que es malo, no es malo, es necesario, pero en ciertas personas con problemas del corazón y demás, ahí sí es malo. Pero nosotros necesitamos el colesterol para vivir. Y en nuestra piel, este colesterol se transforma por medio de los rayos ultravioleta de la luz del sol en colecalciferol, o sea, vitamina D3. Esta es una forma inactiva todavía. Esta forma inactiva no tiene una actividad biológica, pero ya está empezando como un precursor para lo que va a ser la actividad de la vitamina D3, de la vitamina D. La vitamina D3, o sea, el colecalciferol, luego se va a pasar por el hígado y se va a activar en 25-hidroxicolecalciferol, como viene aquí. Esa tampoco es la forma activa como tal, pero también es un precursor que va en una cadenita para luego activarse, ahora sí, en el riñón. En el riñón va a convertirse en 1-alfa, 25-dihidrocolecalciferol, y esta ya es la forma activa. Esta forma activa va a tener muchas cosas que va a hacer. Aquí están las cosas que hace, pero bueno, primero vamos a verlo de aquí. Aquí se refiere primero a lo del intestino, que su principal acción está en el intestino, en aumentar la reabsorción de calcio y de potasio. Eso, la absorción de calcio la medía por 3 vías, y la más importante es esta, el aumento de la proteína fijadora de calcio en el intestino. Nosotros en el intestino tenemos unas células. Estas células son unas células que se llaman células en borde en cepillo, que eso sí lo puedo poner en marcador. Sí. Vale. Una célula en borde en cepillo es más o menos así. Células en borde en cepillo. Tenemos nosotros que aquí está nuestra célula. Se ve un poco diferente a lo que es una célula que veíamos en la escuela.
la mayoría de nuestras células en el intestino son de esta configuración. Esta es la parte, aquí tenemos nosotros la luz del intestino, o sea, el centro del tubo intestinal. Todas esas células se van recubriendo así como en un tubito, o sea que acá vamos a tener otra célula intestinal, más o menos para que se lo imaginen cómo es. Esta es la luz y aquí es por donde pasan los alimentos. ¿Por qué están estas células de borde en cepillo? Y se llaman borde en cepillo porque pues son muchos pelitos, muchos así que tienen estas. Lo que se le ha atribuido y demás, y pues es la razón por la que son así, porque aumenta el área de absorción para los alimentos. O sea, si nosotros tuviéramos una célula que no tiene un borde en cepillo, pues una célula normal así, pues ¿qué pasaría? Esta célula solo tendría esta área para absorber alimentos, que si son las células estas en borde en cepillo, pues, y aquí pues puse muy poquito, o sea, pero en realidad son miles de bordecitos en cepillo, y eso aumenta el área de absorción, porque en cada esta parte de membrana de la célula hay muchos canales, muchas proteínas y demás. La que estamos aquí hablando, que se aumenta la expresión con la vitamina D, es una proteína que se llama calvindina, que viene de calcium binding, o sea, proteína fijadora de calcio. Esta proteína fijadora de calcio, digamos que se expresa de forma constitutiva un poco. Pero nosotros al momento de tener la influencia de la vitamina D, esta proteína fijadora de calcio se empieza a expresar muchísimo, muchísimo más en toda nuestra membrana apical de la célula intestinal. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos más proteína que va a fijar el calcio, al momento de pasar nuestros alimentos por nuestro tubo digestivo, se van a fijar más a la célula intestinal en borde en cepillo y va a entrar más calcio a la célula. Ese es el principal mecanismo por el cual la vitamina D influye en la mayor absorción intestinal de calcio. Pero hay otras dos, o sea, y estas dos son más complicadas y pues tienen más cosas, pero pues la acción del ATP es estimulada por calcio y la fosfatasa alcalina. Estas pues así las dejamos, porque no tienen un efecto tan fuerte y son más complicadas de explicar. Pero a fin de cuentas todo lo que van a lograr, estas van a hacer que haya más absorción intestinal de calcio. También de calcio y de fosfato, que la absorción de fosfato es como una consecuencia de la absorción de calcio, porque a veces se encuentra dimerizada y empieza a absorberse más potasio, más fósforo al momento de entrar esto. Y al momento de aumentar la absorción intestinal, se aumenta la concentración de iones de calcio en el plasma, que en iones de calcio generalmente es de 9,4 miligramos sobre decilitro. La regulación del calcio es algo muy detallado, muy fino. ¿Por qué? Porque si sube mucho o si sube o si baja nos van a pasar cosas muy malas. O sea, si sube mucho el calcio, nosotros vamos a llegar a un estado donde van a pasar muchas cosas, pero a fin de cuentas lo que nos pasa es que se adhiere en unas proteínas que son activadoras de la estimulación, tanto de neuronas como de músculo, y esas proteínas lo que va a hacer que al momento de fijarse eso, va a hacer que sean menos excitables, entonces vamos a caer en un estado de coma. ¿Por qué? Porque no podemos excitar los tejidos del cuerpo. Y al momento de nosotros tener mucho menos calcio, pues se va a intercalar menos en esos canales donde debería estar intercalado, y vamos a tener sobreexcitabilidad, vamos a tener entonces convulsiones. O sea, por eso la regulación del calcio es muy importante. ¿Esto qué pasa? Nosotros y aquí hay dos ciclos de inhibición, o sea, estas flechitas así que están en líneas punteadas, esos son unos ciclos de inhibición. Inhibición por retroalimentación negativa se le llama. Es un proceso que nos enseñan en fisiología y que en muchos lugares del cuerpo pasa. ¿Por qué? Porque aquí, hagan de cuenta, por ejemplo, aquí lo que pasa, cuando nosotros transformamos mucha vitamina D3, o sea, el colecalciferol, en hidrocolecalciferol, pues vamos a empezar a aumentar y aumentar. Pero la cosa es que la vitamina D3 en exceso en su forma activa, pues hay muchas cosas por las que puede ser tóxica. O sea, no solo así, pues sí puede ser tóxica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando aumenta mucho la concentración de 25 hidrocolecalciferol, se empieza a activar esa vía que está en líneas punteadas de inhibición. ¿Qué va a pasar? Inhibe la transformación de colecalciferol en 25 hidrocolecalciferol. Entonces, por más que nosotros tengamos mucha concentración de vitamina D3, no se va a sintetizar más 25 hidrocolecalciferol si hay más de este. O sea, entonces se van a mantener estable esa concentración aunque suba la otra. Y igual no es bueno tener mucha de la otra porque puede ser tóxica en otras partes del cuerpo, pero en general es un mecanismo de retroalimentación del cuerpo. Y el otro es la concentración de los iones de calcio en el plasma. Si hay mucha concentración de iones de calcio en el plasma, ¿qué pasa? Hay una hormona que se llama la hormona paratiroidea, o sea, la PTH, que viene de la glándula paratiroides, que está al lado de la tiroides, por eso se llama paratiroides. La hormona paratiroidea lo que hace es que aumenta la resorción ósea y muchos otros procesos para aumentar el calcio en la sangre. Si nosotros ya tenemos mucho calcio en la sangre, se va a inhibir esa hormona,
pero esa hormona lo que hace es que activa la conversión del 25-hidroxicolecalciferol a 1,25-hidroxicolecalciferol. Entonces, si se aumenta mucho esa concentración, ya no vamos a querer más calcio en sangre. Si no queremos más calcio en sangre, no se va a aumentar la otra hormona, y al momento de aumentar esa hormona, no se va a aumentar esta otra 1,25-hidroxicolecalciferol, que lo que iba a hacer a fin de cuentas también es aumentarnos el calcio. ¿Esto para qué? Pues para que no se nos suban los niveles sin que lo queramos nosotros. Ese es el punto de los ciclos de retroalimentación negativa. Estos son unos ejemplos, pero en toda vía metabólica vamos a ver de este tipo de ciclos. Y bueno, aquí les puse las tres principales funciones biológicas clásicas que tiene la vitamina D. La primera pues es esta que ya hemos mencionado, el aumento de la reabsorción de calcio y de fosfato en el tubo digestivo. También se reduce la excreción de calcio y de fosfato en el riñón. Nosotros tenemos que cuando va pasando por el riñón, toda la sangre y demás se va filtrando, se le llama. Cuando se va filtrando, se va a ir perdiendo todo, pero hay unos túbulos donde se reabsorben las cosas. Al momento de nosotros aumentar la reabsorción de calcio y de fosfato, es que no se está tirando. Entonces, si evitamos que se tire, pues vamos a tener más concentración nosotros. Entonces, también aumenta de esta manera el calcio y el fosfato intracelular, en la sangre, no intracelular. Y regula el metabolismo del hueso. El metabolismo del hueso lo regula, está medio complejo ahí, porque se ha visto que cuando le das demasiadas dosis de vitamina D a un ratón o a un sujeto así biológico, empieza a degradar el hueso, si le das mucha concentración. Y luego, pero también si le das, o sea, si tiene la concentración normal que tenemos nosotros como humanos, va a favorecer que sí se calcifique el hueso, o sea, que no que se haga más fuerte, no que se empiece a degradar. Pero también es necesaria la vitamina D para que la PTH, que es la otra que degrada el hueso, funcione. Entonces, cuando le quitamos toda la vitamina D, no funciona esta, entonces tampoco se degrada. Ahí las funciones sí son un poco más complejas, o sea, y tampoco nadie las tiene muy claras, de hecho, no sé ni en medicina, pero clínicamente, ¿qué nos sirve saber? Que los desórdenes de la vitamina D no son buenos, o sea, que tenemos que mantenerla bajo cierto rango para que funcione bien. ¿Hasta aquí todo claro las funciones de la vitamina D3? ¿De la vitamina D en general? Bueno, ahora sí entrando al proyecto de investigación, o sea, ese es el contexto para entrar ahorita al proyecto de investigación. Tenemos que en nuestro marco teórico, pues aquí lo resumí un poco, tenemos que hay problemas de salud pública que representan estos trastornos de la conducta disruptivos. Entre ellos, pues como mencionamos, el TDA, el trastorno de déficit de atención hiperactiva, el trastorno de neurodivergencia y el síndrome del trastorno del espectro autista. Esto tiene mucha prevalencia en nuestra población, hay mucho de esto, aunque no parezca, pero sí hay mucho y afecta mucho la calidad de vida de todas las personas. Y repercute funcionalmente y emocionalmente en los niños y adolescentes y en sus familias, no solamente en ellos. También hay que ver que la carga que le generan los pacientes a los familiares también es algo importante y genera más problemas de salud pública. La vitamina D, pues esas son las funciones clásicas que decíamos hace rato, el hueso, el calcio y demás. Pero también se ha demostrado recientemente que la vitamina D tiene mucha influencia en otras áreas que no se habían estudiado tanto. Entre ellas, la que vamos a ver ahorita es la psiquiátrica. La vitamina D modula el neurodesarrollo, neurotransmisión y neuroinflamación a través de un receptor llamado VDR, que es de Vitamin D Receptor, que se encuentra expresado en neuronas o en tejido cerebral. Y eso se descubrió hace poquito. No saben todavía cómo funciona, pero saben que el tejido cerebral expresa este receptor. Y al expresar este receptor sabemos que puede modular de alguna forma la vitamina D los trastornos neurológicos. Y no solo estos. Donde se estudia un poco más también es en sistema inmune. Y hay muchas enfermedades que también se ven afectadas por esto. De hecho, cuando estábamos haciendo la revisión de los casos, hay muchos artículos que hablan de la relación que tiene con enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1. Hay dos diabetes, tipo 2, que es la que la gente consume mucho azúcar y demás. La tipo 1 es una diabetes autoinmune, donde se destruyen por sí mismas las células así y le puede dar hasta niños, o sea, y comúnmente le da a gente joven. Y esa no es por nada que el niño haya tomado, que el niño haya consumido, es por trastornos autoinmunes. Y esto también se ve modulado por la vitamina D. Las alergias, o sea, la rinitis, la dermatitis atópica, etcétera, también se ven reguladas de esto. Y pues hay bastantes cosas, o sea, hay muchas que se ven reguladas así y que se están descubriendo de forma más novedosa ahorita. Y entre ellas, pues esta función cerebral que vamos a estudiar ahorita. Hay estudios observacionales que sugieren asociaciones entre niveles bajos de vitamina D y problemas de la conducta externalizante. Y por haber muchos de estos estudios, nosotros en nuestra revisión vamos a combinar todos los resultados para ver cuál es, si realmente la combinación de todos los resultados de los estudios sí tiene una influencia en trastornos cerebrales o de la conducta sobre todo.
Bueno, dividimos en medicina, tenemos la costumbre de dividir las preguntas de investigación en este formato que se llama formato PECO, que generalmente es formato PICO porque es una intervención, pero en este caso es formato PECO porque no estamos dándole nosotros a los pacientes, sino que están expuestos a algo. Entonces formato PECO es exposición. Nuestra población, no limitamos tanto a la población, se puede delimitar todavía más, pero nosotros la dejamos amplia en cualquier niño y adolescente que es definido como paciente de 0 a 18 años de cualquier país o de cualquier contexto. O sea, agarramos cualquiera que sea de menor de 18 años. La exposición, o sea, va a ser, aquí tenemos la exposición del comparador, pero también puede ser como una variable continua. Tenemos que va a ser la deficiencia o insuficiencia de 25 de hidroxicolecalciferol, que aquí tenemos la clasificación de cómo lo vamos a clasificar para deficiencia o para no deficiencia. El comparador es los que sí tienen suficiente, y aquí también se clasifica cómo es cuando lo tienen suficiente. Y nuestro outcome, o sea, lo que vamos a nosotros medir para ver cómo funciona o cómo afecta la exposición del comparador, son los comportamientos disruptivos, o sea, los diagnósticos que mencionábamos previamente, o también puntuaciones en instrumentos validados. O sea, hay instrumentos validados como estos, el CBCL, SDQ, o también hay otros como el CARS, o sea, para el autismo y demás. Hay muchos de estos y también nos dan puntuaciones continuas de cómo se modifican los trastornos de los pacientes y cómo o qué tan disruptivos son sus comportamientos. Y ese va a ser otro de los posibles outcomes que tengamos. En general la pregunta va a ser, niños y adolescentes, ¿cómo afecta la vitamina D para desarrollar estos trastornos de la conducta, disruptivos de la conducta? Tenemos la hipótesis y los objetivos. La hipótesis nula es la de que no va a existir una diferencia en el riesgo de comportamiento disruptivo entre niños con deficiencia e insuficiencia de vitamina D respecto a aquellos con suficiencia. La hipótesis alterna, pues, o sea, propiamente lo contrario, que sí va a haber una diferencia entre los que están expuestos o no expuestos a una deficiencia de vitamina D en cuanto a los trastornos de la conducta disruptiva. Nuestro objetivo general corresponde a estimar la asociación entre el estatus de vitamina D y los comportamientos disruptivos en la población pediátrica, y nuestros objetivos específicos van a ser cuantificar la asociación por subgrupos, evaluar diferencias por instrumento, explorar relación dosis-respuesta y analizar modificadores del efecto. Pues sí, o sea, es más de lo mismo que ya veníamos comentando, a fin de cuentas. ¿Todo claro hasta el momento? Súper. El diseño del estudio, bueno, estos son un poco los pasos que tenemos que hacer nosotros para hacer una revisión sistemática en el área de medicina. Nosotros tenemos que, vamos a definir qué es el tipo de investigación que vamos a hacer, que es una revisión sistemática y metaanálisis de estudios observacionales, que aquí se muestran los tipos, o sea, cohortes, casos de controles y transversales, y también de estudios experimentales, o sea, RCT, que es Randomized Controlled Trial, o sea, ensayo clínico controlado, y estudios cuasi experimentales, que es lo mismo, pero no están aleatorizados, o sea, ensayos clínicos no aleatorizados. Es el tipo de estudios que vamos a incluir. Los registros. Nosotros primero, para hacer esto, tenemos que registrar nuestro protocolo en la plataforma Prospero, que es una plataforma donde se registran todos. Esta está diseñada para que, si yo quiero hacer ahorita esta revisión, por ejemplo, ya la sometimos a Prospero, entonces otra persona que se le llegue a ocurrir se tiene que meter a Prospero para que no hagamos doble trabajo. También lo sometimos ya en los comités de la Facultad de Medicina, el comité de ética y el comité de investigación, son los que lo tienen que evaluar. Y le vamos a dar seguimiento por la guía de Prisma. La Prisma es una guía que está diseñada para el reporte y el diseño, diseño y conducción de estudios de revisiones sistemáticas. Utilizamos la del 2020, que es una de las recientes, para el reporte, y GRADE para la certeza. GRADE es un evaluador que se utiliza para ver qué tan buena fue la evidencia que nosotros recolectamos. GRADE parte en base a si los estudios fueron observacionales o experimentales, y luego se va basando en otras cosas, de qué tan buena fue la evidencia, cuánto riesgo de sesgo tenían los artículos, etcétera, para ver qué tan buena fue la evidencia con la que nosotros hicimos la revisión sistemática. Y bueno, aquí especificamos cómo es que vamos a incluir los ensayos clínicos. Se van a incluir los ensayos clínicos de suplementos solo si reportan desenlaces de comportamiento disruptivo, de forma separada. ¿A qué nos referimos con esto? El estudio clásico que nosotros tuvimos aquí para revisar son estudios observacionales, estudios donde nada más midieron a los pacientes. Pero también vamos a incluir este tipo de estudios de ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, sobre todo aquí, ¿cómo son? Pues le van a dar a los niños dosis de vitamina D, o sea, como suplemento, y van a ver si tenían o no tenían un mejor desenlace en cuanto a esos outcomes. Los vamos a incluir solamente si antes de ellos darles la intervención midieron a los niños, porque si ya les dieron la intervención, pues nosotros vamos a decir, bueno, pues ya les estás modificando sus niveles de vitamina D. Entonces los tomamos solamente para el análisis o para la revisión si antes de hacerles eso les midieron, y no vamos a tomar el dato después, vamos a tomar el dato previo.
Y los criterios de inclusión y exclusión. Estos criterios son para los artículos, o sea, cuáles artículos vamos a incluir en la revisión y cuáles no vamos a incluir. Incluiremos primero poblaciones, o sea, de 0 a 18 años, es el primero. Vamos a la que tengan una medición sérica, o sea, la medición pues sérica se refiere a del suero, o sea, la sangre se divide en suero, plasma, etcétera, pero o sea, va a ser mediciones de sangre que hayan sido por un método validado, o sea, de que puede ser fluoroquiluminiscencia o puede ser ELISAs o demás, o sea, pero que sea un método bueno de laboratorio que se haya utilizado. Que tengan diagnóstico clínico o hayan sido evaluados por un instrumento validado. O sea, no se vamos a incluir de que tengan pacientes con sospecha de autismo, no. O sea, tienen que ser pacientes que ya hayan sido diagnosticados por una guía como el DSM-5, que es el más reciente que se utiliza, o que hayan sido evaluados con una de las escalas que decíamos antes, como el CARS. Y vamos a ver que sean artículos revisados por pares. Eso pues me imagino que en todas las áreas de la ciencia se usa, o sea, que la revista tenga una revisión por pares, mandas tu artículo a la revista, lo revisan otros 2 investigadores independientes. Y que no vamos a tener restricciones de idioma de año. A veces en las revisiones sistemáticas se hacen restricciones de a partir de tal año o solamente artículos de este idioma. Nosotros no, vamos a agarrar de todos. Ya si nos sale un chino o algo, pues ya veremos cómo lo traducimos, pero no vamos a agarrar cualquiera. Y bueno, aquí los criterios de exclusión, o sea, los artículos que no vamos a agarrar, pues lo mismo, o sea, que no sean población pediátrica, este es muy importante, que tengan condiciones que no nos permitan a nosotros evaluar, o la medición de vitamina D, o no nos permitan evaluar los trastornos disruptivos. Porque hay trastornos así genéticos de que, por ejemplo, ahí está el síndrome de Smith-Oakleitsy, o sea, que es SMO, que es un síndrome que hace que los pacientes no puedan convertir la vitamina D a la forma activa. Entonces esos pacientes yo no los puedo medir porque naturalmente no van a tener vitamina D y no sé si eso es lo que está influenciando su desarrollo neurocognitivo. Y tampoco puedo agarrar pacientes que tengan condiciones neurocognitivas, o sea, como de base, como el síndrome de Down. O sea, un paciente con síndrome de Down o con otro síndrome de Edwards, síndrome, no sé, no puedo agarrar esos porque también por algo fuera del calcio su desarrollo neurocognitivo ya está afectado. Entonces, bueno, eso es otro de los puntos que también tuvimos que aclarar aquí, porque sí nos salieron varios artículos de estos. Estudios que no tuvieron una medición, que no tuvieron un grupo de comparación. O sea, estudios donde nada más reportaran, medimos a tantos pacientes con autismo y tuvieron tanta medición, pues no nos sirve, porque nosotros lo que queremos ver es la comparación entre un grupo de referencia y un grupo de control, porque no sabemos si a lo mejor en ese lugar es común la deficiencia de vitamina D. Por ejemplo, hay lugares donde es muy común la deficiencia de vitamina D, como hablábamos ahorita de los países musulmanes. Los países musulmanes, que la gente se viste con demasiada prenda o las mujeres sobre todo tienen que estar muy vestidas o tapadas con muchas prendas, esas mujeres suelen siempre presentar de base deficiencia de vitamina D porque se ocupan los rayos del sol para activar la vitamina D. Entonces esos pacientes todos van a tener déficit de vitamina D, aunque no presenten, entonces eso ya no sesgaría el estudio. Por eso de falta de grupo de comparación, porque ocupamos un grupo de comparación normal para ver si sí fue eso lo que afectó el trastorno neurocognitivo. Y tampoco vamos a incluir series de casos, reportes, editoriales o revisiones. Series de casos son donde nada más reportan a ciertos pacientes específicos que tuvieron en su clínica, pero suelen ser casos raros. Reportes de casos es un solo paciente, tampoco eso nos sirve. Editoriales, o sea, por editoriales nos referimos a revisiones narrativas, opiniones de expertos y demás, tampoco nos sirve porque queremos datos cuantitativos. Y otras revisiones, no podemos incluir otras revisiones, podríamos, pero no vamos a incluir otras revisiones porque no es el punto del estudio, vamos a buscar lo que sea con puro estudio primario, no con investigación secundaria. Bueno, las fuentes de información y las estrategias de búsqueda que diseñamos. Las fuentes de información principales que utilizamos fueron Medline, que en base a Medline también está junto a PubMed, Scopus, Embase, que es de OVI, PsycInfo. Esta es una de las que casi no se usa en revisiones, las otras se usan mucho, pero esta no se usa tanto, pero la vamos a utilizar aquí porque es un tema que tiene que ver con psiquiatría, entonces esta base que es específica de psiquiatría nos va a servir aquí. Web of Science, eso también, y creo que eso tiene de todo, no nomás de medicina. Y la Cochrane Library Central. La Cochrane es una asociación que hay en Estados Unidos que es de la que controla mucho el tema de la investigación clínica y tiene ahí su registro de clinical trials, o sea, de ensayos clínicos. También de ahí vamos a tomar información. No vamos a buscar literatura gris, que la literatura gris son todos aquellos artículos o cosas que no se hayan publicado en una revista pero sean literatura científica. No los vamos a tomar principalmente porque nos salieron bastantes de este tipo. O sea, tuvimos mucha información de buena calidad, o sea, que estaba publicada en revistas revisadas por pares y demás, entonces no hicimos una búsqueda de literatura gris.
La cronología, o sea, la última fecha de la búsqueda fue el 22 de septiembre de 2025, o sea, sí estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible la revisión, ya vamos avanzaditos. Y bueno, las estrategias reproducibles, esto es muy importante de las revisiones sistemáticas y lo que las hace sistemáticas. Nosotros diseñamos estrategias de búsqueda amplias, o sea, con muchos términos booleanos y demás, para que nosotros tengamos un número de artículos en particular que nos salieron de hacer esa búsqueda en las diferentes bases de datos. El punto y lo que asegura que la revisión haya sido buena es que yo te dé mi estrategia de búsqueda para que tú luego, en otro momento del tiempo además, puedas configurar y buscar cuáles artículos estaban hasta la fecha que yo hice mi búsqueda y que te salgan exactamente los mismos. Y así tú vas a ver que yo sí hice la revisión de todos mis artículos. Esas se van a publicar ya cuando publicamos el artículo, pero ya se hicieron igual. El proceso de selección y extracción de datos. Esto es más de cómo se hace la revisión sistemática per se. Primero hicimos la búsqueda y ya tuvimos los artículos de la búsqueda. Luego, ¿qué vamos a hacer? El cribado doble. Vamos a hacer selección independiente. Primero lo que se hace es de título y resumen nada más. ¿Por qué? Porque nos salieron, o sea, siempre salen muchos artículos en una revisión sistemática. Se busca que sea sensible sobre todo la búsqueda. Tener mucho volumen de artículos para luego sacar que no se nos vaya ninguno que sí nos interese. Entonces, pues primero nada más se revisa título y resumen, porque hay muchos que directamente de título y resumen puedes excluir. O sea, había muchos que hacían de mediciones en embarazadas o mediciones para pacientes con alergias, con asma, además, y pues todos esos no nos sirven a nosotros porque no estamos hablando de eso y desde el título y el resumen podemos ver que no nos van a servir y los excluimos ahí. Ya luego cuando incluimos los que creemos que pueden servirnos y dejamos fuera los que de plano no nos van a servir, ya hacemos la revisión del texto completo y por dobles, o sea, todo se hace por dobles para asegurar de que si a mí se me va uno, si yo tengo un problema, pues el otro, el revisor, el par, espero que él no tenga el mismo problema que yo. Todo esto se hace en la plataforma DistillDCR, es una plataforma que se usa mucho allá en ciencias de salud para las revisiones sistemáticas. Los conflictos. Un conflicto a qué nos referimos cuando yo dije que sí quiero incluir el artículo y un compañero dijo que no quiere incluir el artículo. Eso se llama conflicto. ¿Cómo se resuelven? En título y abstract, ahí nada más incluimos directamente el artículo para asegurarnos de no perderlo. En la fase de full text, ahí lo vamos a resolver por consenso. O sea, vamos a juntar a otra persona del equipo o a todo el equipo para ver si estuvo bien, si estuvo mal y ya decir. La extracción estructurada, ya cuando tenemos seleccionados nuestros artículos que vamos a incluir, tenemos que extraer de estos la información, o sea, los datos que vamos a buscar. Entonces es en una base de datos que diseñamos previamente y también se va a hacer por pares. O sea, dos personas vamos a extraer la información y vamos a comparar si nos salió lo mismo. Y el diagrama prisma. El diagrama prisma es un diagrama que nos dice cuántos artículos yo tenía al principio, cuántos saqué, cuántos volví a sacar y con cuántos me quedé. Esto es para documentar cómo fue todo el proceso de la revisión. Todavía no lo tenemos porque estamos todavía en proceso de hacer la revisión, pero ya está planeada. Las evaluaciones de calidad y plan de análisis. O sea, lo que nosotros decíamos, un clínico no va a hacer una evaluación de calidad porque no tiene tiempo, porque no sabe hacerla, etc. Nosotros, para hacer nuestra revisión bien, sí tenemos que hacer una evaluación de calidad. Esta evaluación de calidad, ¿cómo se hace? Tenemos varias herramientas. Para los estudios observacionales, depende de qué tipo de estudio observacional sea. Vamos a tener Newcastle Ottawa Scale para las cohortes y la Newcastle Ottawa Scale para casos y controles, para los casos y controles. Vamos a tener Axis para los estudios transversales, que también son observacionales, pero pues esa es una herramienta separada que se utiliza. Y para los ensayos, vamos a tener dos herramientas para los ensayos. Para los ensayos aleatorizados está ROB2 y la herramienta ROBINSIGHT es para los ensayos cuasi experimentales, o sea, los que dijimos que son ensayos clínicos, pero no aleatorizados. Definiciones clave. Aquí nada más pues para definir bien lo que nosotros vamos a considerar deficiencia y no deficiencia. Es una parte que también se nos pide en el protocolo. Deficiencia va a ser menos de 20 nanogramos por mililitro, insuficiencia de 20 a 29 nanogramos por mililitro y suficiencia más de 30 nanogramos por mililitro. El análisis estadístico, y pues esta es una de las partes un poco más extensas, así, pero pues igual tampoco es para acabarnos ahorita. Vamos a utilizar un metaanálisis de efectos aleatorios. Nosotros, ya cuando sacamos todos los datos y demás del estudio, es cuando vamos a hacer nuestro metaanálisis, o sea, el análisis de los otros análisis que ya tuvimos. En esto lo que se busca es combinar los temas. Hay dos tipos de metaanálisis, los de efectos fijos y los de efectos aleatorios. Los de efectos aleatorios asumen que nuestros datos son perfectamente combinables y que tienen todas las características para combinarse de manera adecuada. Nosotros ya estamos esperando que no sea de esta manera, o sea, porque como tal no debería existir un método de efectos fijos propiamente, porque siempre va a haber heterogeneidad. Entonces ya planeamos utilizar efectos aleatorios, vamos a usar el clásico, que es el Simonian Layer. Hay muchos, pero este es el que siempre se utiliza, el más clásico. ¿Qué vamos a hacer con estos metaanálisis? Vamos a combinar
el OR o RR, o sea que es el odds ratio o el riesgo relativo, que son qué tan... El odds ratio es la razón de las odds y el RR es la razón de los riesgos. O sea que la razón de los riesgos es la más fácil de entender, que es la probabilidad de que en mi grupo expuesto, o sea los que tuvieron deficiencia de vitamina D, tuvieron un trastorno de la conducta dividida entre mi proporción de pacientes que no tenían deficiencia y sí tuvieron una conducta disruptiva. Esa es la razón de riesgos y es qué tanto riesgo tengo yo de tener esa conducta disruptiva por estar en el grupo que le tenía falta de vitamina D, por ejemplo. Y lo de las odds es muy parecido, solo que en una escala diferente. Estas son en escala logarítmica, van de 0 a infinito y su valor nulo es de 1. ¿Por qué? Porque es el de igualdad. Vamos a hacer también un metaanálisis para combinar la comparación de medidas estandarizadas con la de Decohen. La de Decohen es para poner una escala de qué tanto varían, porque por ejemplo, como decíamos, vamos a ver varias escalas de conducta, pero estas escalas de conducta, pues unas se evalúan del 0 al 10, otras del 0 al 100, otras de forma diferente. La de Decohen nos sirve para estandarizar estos resultados y ya luego combinarlos de una forma más apropiada. La comparación de medias principalmente va a ser eso, de las escalas de conducta en base a si tuvieron o no tuvieron deficiencia y de la cantidad de vitamina D que tuvieron en base a si tenían o no tenían un problema cognitivo. Vamos a hacer un análisis de heterogeneidad, que este es de las otras partes. O sea, en el metaanálisis tenemos dos partes, la parte que nos combina todos los resultados y la parte que evalúa la heterogeneidad de estos resultados. ¿Heterogeneidad a qué nos referimos? ¿Qué tan diferentes son los resultados? O sea, no es lo mismo que en un estudio que hicieron en Monterrey dijeran que la prevalencia de trastornos psiquiátricos es de 10% y que en Ciudad de México dijeran que era de 11, o sea, algo muy parecido, a que acá en Monterrey dijeran que era de 10 y allá en Ciudad de México dijeran que era de 50, no sé. O sea, eso es más heterogeneidad. ¿Por qué? Porque nuestros resultados son más diferentes. Y también eso nos habla propiamente de cómo está distribuida la literatura y qué tan buena es la literatura. Entonces también esa es la otra parte del metaanálisis. Primero combinamos y también analizamos qué tan diferentes son los resultados. Una metaregresión si tenemos más de 10 estudios para el metaanálisis. No siempre tenemos tantos, a veces tenemos muy poquitos. Si llegáramos a tener más de 10 podemos hacer técnicas de metaregresión. La metaregresión es un modelo de regresión propiamente, donde nuestra variable predictiva es la heterogeneidad y buscamos cuáles son los factores que favorecen esta heterogeneidad entre, pues no sé, financiamiento del estudio, dónde se hizo el estudio, qué tantos pacientes tenía, etc. Y vamos a hacer análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es si nosotros metemos los 10 estudios, digamos que vamos a tener 10 estudios, pero tuvimos justo un estudio que era muy diferente a todos los demás. O sea, tuvimos un estudio que tenía 20 pacientes y todos los demás tenían arriba de 200 pacientes. Bueno, el análisis de sensibilidad, ¿qué hace? Vamos a ir sacando ciertos estudios para ver cómo se modifica. Y no solo eso, o sea, también por la calidad. Si yo tuve 8 estudios de buena calidad y 2 de mala calidad, voy a sacarlos de mala calidad y dejarlos de buena calidad a ver cómo se va modificando mi resultado del metaanálisis. Eso es el análisis de sensibilidad. Y como mencionamos, pues la evaluación por medio de RIP es de la certeza de la evidencia. O sea, qué tan bueno, qué tan mala era la evidencia que existía de este tema. Esa es la estrategia de búsqueda que sacamos. O sea, nuestra estrategia de búsqueda fue entre estas bases de datos, que son las que ya mencionábamos previamente. Al final nos salieron 5.848 artículos que tenemos que revisar para la estrategia. Todos se revisan por pares, es la cosa, y es una de las cosas. O sea que somos 4 revisores solamente. Entonces son total como casi 12.000 artículos que tenemos que revisar. Entonces nos tocó aproximadamente fueron 2.924 los que nos toca cada uno. Y pues en eso andamos, yo ya acabé los míos, ya todos estamos acabando. O sea, porque justo las revisiones se suelen tardar unos 6 meses aproximadamente o así, pero esta sí la quisieron sacar muy rápido. O sea, ya vieron la búsqueda, la hicimos el 22 y ahorita ya pues primero ya estamos sacando ya casi todos los artículos. Y bueno, el cronograma y el plan de difusión que vamos a hacer. O sea, este es el cronograma que sometimos idealmente y demás, pero pues a fin de cuentas luego dijimos, no, vamos a hacerlo más rápido. Entonces aquí tenemos ciertas semanas de la preparación, o sea, el registro y la estrategia de búsqueda. Esto se llevó más o menos unas 2 semanas, o sea, sí, esto se llevó un poquito más. Ahorita en la de cribado y extracción de datos dijimos 8 o 12 semanas, pero yo creo que en 2 semanas también ya lo vamos a tener listo. El análisis ese sí va a salir más rápido, o sea, esperamos que salga mucho más rápido porque ya lo vamos a tener planeado para hacerlo de forma prácticamente inmediata cuando ya salgan los resultados. Y la publicación, pues vamos a hacer la redacción del manuscrito para mandarlo a una revista, la evaluación de la certeza de la evidencia
y lo vamos a tratar de difundir de ser posible si encontramos algún congreso que sea bueno para este proyecto y demás. Y eso tardaría pues 4 semanas desde aquí, pero una semana. O sea, no nos vamos a llevar mucho. Y bueno, lo vamos a tratar de publicar en una revista de pediatría o psiquiatría infantil, y vamos a publicarlo como materiales abiertos, las estrategias de búsqueda, el código que utilizamos para el análisis estadístico y demás, para que a otra gente que vaya a hacer revisiones similares o metaanálisis parecidos pues pueda basarse o les pueda servir para sus proyectos también. Bueno, ¿qué hora es? 5:46. Sí, bueno, si alcanzamos a explicar ahorita, porque igual lo de metaanálisis me fui como que muy rápido, nomás de que es la combinación de varios estudios. Este no es el que sacamos nosotros, o sea, nosotros estamos en la fase ahorita, como les mencionaba, de cribado doble de los títulos y resúmenes, y nos falta todavía la parte de full text, la extracción y demás, pero pues sí les quería explicar cómo es un metaanálisis o cómo se ve más o menos. Este es uno que saqué así de ejemplo, no me acuerdo de qué era, pero lo saqué así para mostrar como el ejemplo de qué es un diagrama de bosque. Los diagramas de bosque son los que encontramos nosotros para mostrar los resultados de un metaanálisis. Estos resultados de un metaanálisis, ¿cómo se expresan? Aquí en este caso está en escala logarítmica, o sea, porque es de base a ORs o RRs. ¿Por qué se pasa a escala logarítmica? Porque si nosotros lo dejamos como OR como RR, pues pasan dos cosas. Primero, el intervalo de confianza, como el OR y RR van desde el 0 hasta el infinito, el intervalo de confianza se hace más grande hacia la derecha. Entonces, una persona cuando lo ve así dice, ah, no, es que tiene más peso hacia la derecha. Y no, o sea, el peso no está distribuido de esa forma. Entonces, transforma el logaritmo para que nos quede de esta manera, donde los intervalos de confianza son simétricos. Nuestro valor nulo es el 1. ¿Por qué? Porque es donde nosotros dividimos y nos salió, es que tenía el mismo riesgo los del grupo 1 y el mismo riesgo los del grupo 2. Y ahí, si la división está exactamente 1, es porque eran idénticos. Entonces el 1 es el valor de no diferencia. Luego tenemos los valores de menor, o sea que hubo menos riesgo, entonces que fue un factor protector lo que nosotros le metimos al paciente, o que hubo 2, 5, o sea que hubo más riesgo, entonces es un factor de riesgo para el outcome que estábamos buscando. Aquí, ¿cómo se distribuye? ¿Qué significan todas estas cosas? O sea, nosotros tenemos que aquí cada uno de estos es cada uno de los estudios que hay. Se tratan de acomodar siempre en base a orden cronológico. Aquí no lo hicieron, pero lo correcto es acomodarlos en orden cronológico. Y bueno, las rayas líneas estas representan el intervalo de confianza, o sea, qué tan grande fue el intervalo de confianza de cada uno de los estudios. Sabemos que el intervalo de confianza depende del error estándar, y el error estándar depende de qué tanta varianza hubo entre los resultados del estudio y qué tantos pacientes tuvo. Si tuvo muy poquitos pacientes, pues el intervalo de confianza va a ser muy grande porque tenemos mucha probabilidad de haber tenido un error en ese artículo. Y si tenemos muy poca variación entre los resultados que tuvimos entre los pacientes del artículo, el intervalo de confianza va a ser más grande si tuvimos mucha variación. ¿Por qué? Porque pues también nos da más probabilidad de tener un error. Y eso es lo que representan estos. El cuadrito en medio de cada cosa es el peso que tuvo el artículo. Nosotros para cada análisis o para cada resultado de cada artículo les vamos a calcular un peso, que ahorita ahí traigo la fórmula. Entre más grande es este cuadrito, es que más peso tuvo para el metaanálisis. O sea, más movió la estimación global ese estudio. Y este rombo es la estimación global que se hizo. O sea, de combinar todos estos artículos, estos resultados, esta es la estimación global que tuvimos. Y la amplitud de esto representa el intervalo de confianza. Aquí tenemos que la estimación global cayó como factor protector y que al momento de que el rombo no cruza la línea de no diferencia, podemos decir que estadísticamente significativo es un factor protector esta intervención que se ha hecho en este estudio. Así es como se lee un forest plot, así de forma general. También tenemos este otro, que este es un funnel plot y es otra cosa que vamos a hacer también. Funnel plot y test de Eigen. El funnel plot es un diagrama donde nosotros cuantificamos dos cosas. Cuantificamos los resultados que tuvieron los estudios, que va en la escala logarítmica, como decíamos, y también cuantificamos el error estándar, pero el error estándar estaba a la inversa. ¿A qué nos referimos por esto? Nosotros tenemos que cuando tenemos un resultado que tiene menor error estándar, tendría que ser el resultado más preciso. Entonces tendría que ser un resultado que esté más dentro de esto. Esto es lo que salió en nuestra estimación global. Entonces esperaríamos que los estudios más precisos, o sea, los que estén más hacia arriba, estén más cercanos a la estimación global. ¿Por qué? Porque pues así debe ser. O sea, el estudio más preciso tiene que ser muy similar a lo que salió de combinar todos los estudios. Y a estos representan los estudios con menor precisión. ¿Por qué pasa esto? El estudio más preciso pues tiene que desviarse menos de la estimación global, pero estos estudios que tuvieron muchos menos pacientes tienen más tendencia a desviarse. Por eso se estima que aquí todos los estudios deben de caer dentro de estas dos líneas punteadas. Y eso es una forma gráfica de visualizar algo que se llama sesgo de publicación.
Cuando nosotros tenemos sesgo de publicación, ¿qué es lo que vamos a ver en este diagrama? Nosotros vamos a ver que va a haber más estudios de una parte que de otra parte. Porque el sesgo de publicación es algo muy común y no sé si en todas las áreas, pero en medicina sí es algo bien común, que cuando a un investigador le salen resultados malos o que no eran los que él quería o no eran significativos, no los publica. O sea, dice, no, pues no me lo va a aceptar ninguna revista y tal, no los publica. Entonces, rara vez hay resultados malos. Entonces hay puro resultado bueno, pero aquí en el point plot es donde podemos ver de que, oye, pues la estimación global salió aquí, pero los resultados, no hubo resultados malos que completaban esta parte aquí. Entonces podemos evaluarlo así. Se evaluó de esta forma gráficamente y se evaluó por un test que se llama test de Eiger, que lo que cuantifica es cuál fue el coeficiente A, o sea, la ordenada al origen de una regresión donde se cuantifica el resultado, y ver si hubo un coeficiente A, o sea, una variable que no está como un predictor para ver qué tanto se movió, y eso que no sabemos qué fue, pero movió los resultados hacia un lado o hacia el otro, es lo que nosotros consideramos el sesgo de publicación. Y bueno, esas son las fórmulas que se utilizan para el metaanálisis de efectos aleatorios que establecimos. La fórmula del error estándar y la fórmula de los... El caso se me fue. O sea, pero bueno, la de los pesos en general es el inverso de la varianza. O sea, un estudio va a tener 1 sobre la varianza, es el peso de ese estudio. O sea, del error estándar al cuadrado, que no es exactamente lo mismo que la varianza, pero es algo muy similar. O sea, entre mayor sea el error estándar de ese estudio, menor va a ser el peso porque es el denominador. Y entre más pequeño sea el error estándar de ese estudio, pues mayor va a ser su peso y va a contribuir más. Luego aquí tenemos las otras estimaciones. Aquí está la combinación de... Aquí es para unas proporciones, o sea, para lo que decíamos ahorita. La proporción de síntomas psiquiátricos en una parte y síntomas psiquiátricos en otra parte, por ejemplo. Tenemos que es la sumatoria del peso del estudio I por la proporción que estimó ese estudio I sobre la sumatoria de todos los pesos. Y esa es la estimación global que nosotros sacamos de un método de metaanálisis de Testimony Learn. Y la estimación del error estándar, que es con la que vamos a calcular el intervalo de confianza, es 1 sobre el peso, sobre la sumatoria de todos los pesos. Y es lo que así se calcula, es el error estándar de la estimación global. Y luego pues ya para hacer el intervalo de confianza pues se hace igual que siempre, o sea, de que 1.90, o sea, el valor de z de alfa sobre 2 multiplicando el error estándar bilateralmente. Y eso era todo lo que les traíamos ahorita les traje ahorita para explicar. No sé si hay alguna duda o demás. Un aplauso. Aplauso. ¿Dudas? Comentarios. Ay, chicos de estadística. ¿No hay dudas? Yo sí quiero comentarles, bueno, ustedes también son de quinto, ¿verdad? Pues están llevando estadística ahorita. No, sí. Porque creo que es algo muy valioso el ver toda la metodología que hay de que en estos trabajos y la rigurosidad. Y por ejemplo, nosotros cuando damos estadística, como que sí vemos esas cuestiones de sesgo, pero nunca lo profundizamos tal cual, ¿no? Nunca vemos como que ese tema de las correcciones o de tomar de que los datos y de que ya aplicado pues a un problema como este, no es como los problemas que vemos en el Freud Miller de que cuatro renglones y ya, ¿no? Sino que hay de que todo un contexto de que hay que en el que hay que sumergirse, ¿no? Y que hay toda una serie de protocolos. Yo creo que eso es como que parte de lo que pueden rescatar, de que todas esas líneas, toda esa rigurosidad que existe, incluso en la manera de extraer datos, como que incluso cuando ustedes lleven minería o así, que van a trabajar con bases de datos, como que les dan ya todo y ya ustedes no preguntan de dónde vino ni qué, a diferencia de esto que sí es muy importante ver de dónde vino, y a la hora que los vas juntando es importante tener muchas consideraciones. Yo también veo muy importante, por ejemplo, el cómo hay métodos para, por lo que decías de que algunos cuantifican algunas de las evaluaciones con escalas distintas, entonces de que cómo juntarlas en uno para leer el resultado también es como algo muy valioso, porque pues va a haber mucha disparidad entre métodos, entre fechas, o que ustedes toman todas las fechas, o pues la cosa que sea, ¿no? Y la razón por la que yo me gusta traer
a Pedro era para que vieran todo ese protocolo, toda esa rigurosidad y esa manera como de envolverse en el contexto, de planear, porque también como que, incluso en mate pasa muchas veces que nos aventamos a un problema sin, como de a ver qué sabemos, como en integral, ¿no? Bueno, ya cuando hacemos una demostración ya sabemos más o menos qué debe salir, pero ustedes de que sí planifican de que queremos este tipo de resultados y lo que el mismo doctor menciona, ¿no? De cuando haces la planeación del proyecto, tú estableces los resultados y tú no reportas nada que tú no hayas establecido antes de que tú querías revisar. Sí. Y también eso es de que algo muy sencillo que a veces nosotros como que, pues sí tenemos como una cierta curiosidad o así de que, ay mira, anoté esto o anoté esto otro y como que hacemos el énfasis y con ustedes es como, pues qué bonito, claro. Eso no va publicado porque no lo estamos metiendo a todas las consideraciones de todos los protocolos que estamos haciendo. Entonces sí hay como una secuencia muy padre. Y ya como única pregunta, porque también parte de lo que hay aquí pues es un equipo de muchas personas que tienen diferentes aptitudes y diferentes gustos y demás, ¿no? Entonces de que cómo distribuyen el trabajo y de cómo se propone, o sea, ustedes se lo propusieron al doctor, el doctor a ustedes, o cómo se lleva ese proceso de trabajo. Sí, muy bien. Pues aquí igual la idea la sacó el doctor Neri, que es nuestro mentor, mi mentor, y pues bueno, el doctor Neri ya va y nos propone el trabajo y le digo que sí, pues por supuesto quiero trabajar, me llamó la atención el proyecto. Se va a incluir también un psiquiatra, propiamente el colega ese, pero él va a estar más, o sea bueno, lo dividimos en las fases que dijimos propiamente. La primera fase de la búsqueda la hizo el doctor Neri, porque él es el que está capacitado de la Clínica Mayo para hacer búsqueda de revisiones sistemáticas. Él hizo la búsqueda y luego ya nos mandó para hacer los pilotos y la extracción de título y abstract. Ahí vamos a participar 4 de los 5 que vamos a estar, o sea, participamos los que mencionábamos ahí, el doctor Neri, la doctora Gabriela, Larisa y mi compañera y yo. Ahí participamos los 4, vamos a extraer la misma cantidad de artículos todos y demás. Luego para la siguiente fase, que es la de texto completo, también vamos a hacer los mismos 4. La extracción los mismos 4 y el trabajo es totalmente equitativo en esas partes. Y ya para la parte del metaanálisis, ahí la vamos a hacer entre el doctor Neri y yo, porque el doctor Neri es el que sabe y pues yo estoy aprendiendo, entonces pues vamos a hacerla entre los dos para pues yo aprender y para pues él explicarme cómo se hace de manera más adecuada. Y la redacción del artículo, ahí es donde vamos a estar participando pues todos, o sea, pero en general los que vamos a estar participando más vamos a ser el doctor Neri, yo, y el psiquiatra nos va a apoyar en el tema de discusión. En los artículos tenemos temas de discusión que ya es más cómo se aplicaría la práctica clínica y ahí pues el bueno va a ser el psiquiatra, porque él es el que trata más a los niños con este tipo de patologías. El doctor Neri es médico familiar, él trata a todos los tipos de pacientes, el psiquiatra es el que nos va a apoyar más en la discusión. Y ya también como último comentario de que cuando ven la diapositiva que tienes de que con todas las evaluaciones, de que todos esos, la anterior, sí, hay todo en el análisis estadístico de que todas esas cosas que no se ven en los cursos para que también tengan la noción de que, pues como vamos aprendiendo en la carrera, de que siempre es un mundo más allá y nosotros nomás nos dan de que una probadita. Y pues a pesar de que tenemos un marco como que sólido en el que trabajar, pues sigue habiendo muchísimo por estudiar siempre y siempre según lo que queramos hacer, ¿verdad? Y pues ya, eso sería todo de mi parte. ¿Alguna otra pregunta? Igual nada más ya para... ¿Sí, ya me preguntas? Yo sí tengo una pregunta, pero siento que está un poco larga. Es que me interesa saber si hubo algún criterio en específico para elegir el tipo de trastornos que enfatizaste, por ejemplo el espectro autista. ¿Hubo una consideración o hubo un trasfondo que dijera el doctor, ok, este en específico me interesa verlo por la vitamina D? No hay trastorno bioquímico todavía porque ha sido estudios más de asociación y eso es algo que también discrepa mucho en medicina que en otros, porque también estoy trabajando en temas de ciencia básica, de química y eso, y pues ahí todo es súper exacto y tenemos que hacer todo justificado. Acá en medicina muchas veces los estudios se hacen de que hemos visto un caso de que niños que tienen trastornos de la conducta traen deficiencia de vitamina D. O sea, y lo asociamos con eso y por eso estamos ahorita buscando
todos los trastornos de la conducta que son conocidos y que no tienen una influencia genética que vaya a sesgar, y que eso, pues, ese tema de que si tiene influencia genética o demás, eso ya es discusión del equipo de investigación y criterio clínico de cada uno. O sea, lo que hemos aprendido, pues, todos en la carrera de medicina, de que, bueno, pues este trastorno de, no sé, la trisomía 21, el síndrome de Down, yo sé que afecta neurológicamente, entonces por eso no me va a servir. El SMO que decíamos, yo sé que afecta la vitamina D, entonces no me va a servir y demás. Como criterios, pues así, o sea, lo único que se sabe así propiamente y ya bien documentado es que hay receptores de vitamina D en tejido cerebral, como ya mencionamos, y que en base a esto se ha dicho de que, bueno, sí puede ser una relación causal la que tiene la vitamina D con los trastornos psiquiátricos, neurológicos o de la conducta. Y por eso estamos haciendo este estudio para ver cómo es que se relacionan todos ellos. Ya. Bueno, es que lo comentaba mayormente porque, bueno, obviamente no soy psiquiatra, pero de lo que he investigado es que creo que no hay una relación o entendimiento como del síndrome per se, porque lo que se desencadena en lo que conocemos como el trastorno del espectro autista es la sobrefabricación de mielina en las dendritas del cerebro. No siempre. O sea, en general sí, pero... Y tampoco yo soy psiquiatra, o sea, soy estudiante de quinto semestre. O sea, pero en general los trastornos de la conducta y demás pueden ser por muchas cosas. O sea, y por ejemplo, estas deficiencias de vitamina D se ve que simulan espectro autista. Nos referimos a espectro autista diagnosticado además porque se evaluaron con escalas de la CARS, que es para espectro autista. Y ahí evaluaron los trastornos del espectro autista. La psiquiatría es un poco complicada en ese tema, y a mí, pues yo también, cuando empecé justo en medicina, una vez me regañó un compañero porque yo empecé a hacer preguntas muy similares de que, o sea, pero ¿cómo sabes que tiene espectro autista? ¿Cómo sabes que esto? Todos los diagnósticos de psiquiatría generalmente son con escalas. O sea, no a todos los pacientes les medimos la mielina para ver si tienen eso. O sea, no podemos hacer eso. Claro. O sea, por ejemplo, en los pacientes con Alzheimer no les podemos hacer tampoco una secuenciación para ver si tiene, o así para ver si tienen placas en beta-amiloide. O sea, no. Generalmente son cosas clínicas. O sea, de que, ¿y las escalas cómo son? Las que he trabajado sobre todo son las de depresión, o sea, y que también incluimos depresión, por ejemplo aquí, el cuestionario de inventario de la depresión de Beck, o sea, de que el de uno, que es de que, pues, has sentido de que anedonia es la falta de ganas de hacer las cosas que te gustaban, más ganas de dormir, tal. En base a todas esas preguntas que se hacen en una escala muy larga, sacas un puntaje y ese puntaje lo clasificas como depresión, no depresión, cercana a depresión, etc. Sí está así, o sea, de que, y entiendo tu punto, o sea, de que no puedes estar seguro que es esa enfermedad como un diagnóstico, pero así se hacen los diagnósticos en psiquiatría. Por eso agarramos estas herramientas, o sea, el diagnóstico de un psiquiatra propiamente, en base a un instrumento validado, o el resultado de una escala. Son lo que vamos a evaluar como espectro autista, como trastorno de la conducta, además. Gracias. Sí. Va. Igual, nada más una corrección que les quería meter y que me acordé ahorita. La que les dije, la fórmula de los pesos es 1 sobre error estándar para los efectos fijos, el de inverso de la varianza. Pero para efectos aleatorios de Simon-Miller es esa misma, pero se le añade en el denominador también la heterogeneidad de los estudios. Eso se me pasó a decirles. Y eso es lo que hace que no se corrija, pero se amortigua un poco la heterogeneidad en el efectos aleatorios. Y bueno, pues si ya no hay más dudas, pues muchas gracias. Tengo una pregunta respecto más a las herramientas estadísticas que en el trabajo de confianza dices que asignaste a pesos. Ajá. Supongo que esos pesos son asignados a los estudios, ¿no? ¿Qué haces? Sí, o sea, el peso se le asigna al estudio. ¿Pero qué criterios usaste para asignar un peso? Se utiliza, el criterio que se utiliza para asignar el peso son el error estándar que se calcula, como mencionamos. El error estándar, pues como decíamos, depende de qué tan diferentes fueron los resultados del estudio. O sea, por ejemplo, en un estudio donde yo tengo los niveles de vitamina D de los pacientes que tuvieron autismo y no tuvieron autismo, o sea, ¿cómo difiere? O sea, si yo tuve muchos pacientes que tuvieron altos niveles y nada más uno que tuvo bajos niveles, bueno, eso ya es poca heterogeneidad. O poca varianza entre mis resultados. ¿Por qué? Porque están muy acumulados los datos. Pero si yo tengo muy dispersos todos mis datos, yo voy a tener mayor varianza. O sea, sí. ¿Por qué? Porque no voy a ver una relación entre los niveles así. O sea, por ejemplo, si yo tuve 20 pacientes y de esos 4 tuvieron muchos niveles de vitamina D, 4 tuvieron más o menos, 4 tuvieron poquitos, 4 tuvieron nada, etc. Y todos tienen autismo, pues ahí hay mucha variabilidad entre mis datos. Entre más variabilidad yo tenga entre mis datos de cada estudio, yo le voy a dar menos peso.
¿Por qué? Porque el error estándar va a ser más alto, y al ser más alto el error estándar se va a hacer más pequeño el peso. ¿Eso por qué? Porque pues ahí no se me evidencia una relación, no se evidencia nada si hay tanta variabilidad en los datos. La otra es el tamaño de la muestra. Si yo tuve una muestra muy grande, o sea, no es lo mismo un estudio de 20 pacientes que un estudio de 5,000 pacientes. Entre más grande sea mi muestra, más se va a hacer grande, más grande mi muestra, más pequeño el error estándar y por ende más grande el peso. Entonces, directamente proporcional al tamaño de la muestra de pacientes que yo tuve e inversamente proporcional a la variabilidad que tuvieron estos pacientes entre sí, en cada uno de los estudios. ¿Sí? Ya cerramos aquí entregarle un reconocimiento a mi compañero, a permitirme leerlo brevemente, por su valiosa participación como ponente con la conferencia Asociación entre deficiencia de vitamina D y comportamientos disruptivos en población pediátrica, revisión sistemática y metaanálisis que se llevó a cabo en nuestra facultad. Muchas gracias. ¡Bravo! Ajá, sí. Ándale, ahí está. Excelente. Gracias. Muchas gracias por invitarme, Frax, y todo. Pues un gusto poder venir aquí, pues